La inflación se da cuando los precios de las cosas aumentan. En forma general, se produce porque los bancos centrales imprimen demasiado dinero. El dinero que se imprime pierde su valor y se necesita cada vez más para comprar las mismas cosas. Esto puede ser malo para la economía y para las personas, lógicamente. Y de rebote, cuando los gobiernos gastan más dinero del que tienden a pedir prestado para pagar por todo lo que quieren hacer. Pero si piden demasiado dinero prestado, eso normalmente es negativo para la economía. La deuda de los grandes gobiernos mundiales ha aumentado mucho en los últimos años y eso está causando problemas financieros actuales y de seguro para el futuro. La inflación a veces puede ser difícil de entender porque es como un impuesto invisible. Pues cuando los precios aumentan, las personas tienden a gastar más dinero para comprar exactamente las mismas cosas, lo que significa que su dinero cada vez vale menos. Por eso es importante que los gobiernos y los bancos centrales tomen decisiones cuidadosas para evitar que la inflación afecte negativamente a la economía y a todas las personas del país. Y en el caso de Costa Rica ya es algo que viene pasando hace décadas. El país ha experimentado niveles de inflación relativamente altos en comparación con otros países incluso de la región. Por ejemplo, en el 2022, la inflación de Costa Rica andaba por el 3.5%. Claro, eso le dicen a uno, porque te dicen, bueno, los precios han aumentado el 3.5%, pero no es así. Andamos por el 10% de inflación. Una de las principales causas de la inflación en Costa Rica ha sido el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es cuando el gobierno gasta más de lo que recibe en ingresos. Para financiar este déficit, el gobierno ha tenido que emitir deuda y recurrir a la impresión de dinero, lo que genera, lo que hablamos ahorita, más inflación. Otras causas de la inflación en Costa Rica incluyen la devaluación de la moneda y los aumentos en los precios, lógicamente, de los alimentos, combustibles, que son factores externos que pueden afectar a la economía del país. Es importante que el gobierno y el Banco Central de Costa Rica tomen medidas ya para controlar la inflación, ya que puede afectar negativamente a la economía del país y a las personas que viven aquí. Entre las medidas que se pueden tomar, por ejemplo, tratar de reducir ese déficit fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público, que es exagerado, fomentar la inversión y el crecimiento económico del país, abrir las fronteras y bajar los impuestos a las empresas y mantener una política monetaria prudente y equilibrada. Dígame usted qué opina, qué podemos hacer para mejorar la economía de nuestros países.